Buenas tardes, bienvenidos al Salón de Actos de nuestro edificio de Gozalina y bienvenidos a este acto organizado por la Red de Bibliotecas de San Roque. Estoy muy contenta de ver un público con tanta calidad, con ganas de escuchar a José. Si me permitís, pues voy a dar una breve presentación para todo lo que es su gran carrera profesional. Hoy 28 de noviembre de 2003 estamos aquí y estamos muy orgullosos desde el Ilustre Ayuntamiento de San Roque de poder presentar a José Veneroso Santos, nacido en la vecina ciudad de Las Líneas de la Concepción, licenciado en Geografía e Historia por la UNED en el año 2000, obtuvo el diploma de estudio avanzado en 2003 y es profesor de Historia Medieval de España, especializado en temas de Al-Ándalus. Y desde este año ya podemos decir que es doctor en Historia por la UNED. Viene, que es un mérito, viene a enseñarnos hasta el momento su obra cúspide, su tesis doctoral, con la que obtuvo una calificación de sobresaliente cum laude. Guadarranque, julio del 711, la batalla que cambió España. Además, ha sido propuesto para el Premio Extraordinario Doctorado en el curso 2022-2023. Corrígeme si en algún momento me equivoco. Por seguir describiendo un poquito más su trayectoria, podemos decir que es un colaborador habitual en publicaciones de la comarca del Campo de Gibraltar, dedicadas a investigación histórica, Almoraima, Aljaranda, etcétera, etcétera, etcétera. Y multidisciplinares como Exadra, el Cultura de la Línea. Además, partícipe en aquellos tiempos del Archivo Municipal de San Roque, cosa que a mí me llena de orgullo. Forma parte del Consejo de Redacción de la revista Leith y Exadra. Es miembro del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, sección primera de Geografía e Historia, y miembro fundador del Ateneo de la Bahía, Campo de Gibraltar, en el que coordina las secciones de Historia y Costumbre y Tradiciones. Tiene diferentes líneas de investigación abiertas sobre Gibraltar. Con todo esto, pues está claro que podemos decir que es un enamorado de nuestra comarca. Estamos muy agradecidos de que estés hoy aquí con nosotros y no seré yo quien nos explique este estudio sobre la entrada de los árabes bereberes en la península ibérica y las consecuencias de la batalla del río Guadarranque, sino él mismo. Y os dejo con una interesante entrevista realizada por nuestra compañera Belén del equipo de multimedia y, por supuesto, con el protagonista. Muchas gracias. ¿Sigue? A ver si me termino de colocar. Bueno. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta presentación. Yo antes de empezar me gustaría agradecer primero a Rocío Fernández, a la concejal de Bibliotecas de San Roque, que desde el primer momento nos ha acogido esta presentación con mucho cariño. Y bueno, también a José Antonio Corral, a Santi, el coordinador de la red de bibliotecas, que desde el minuto cero nos abrió las puertas y nos ha acogido también con muchísimo cariño. Rocío se ha encargado de presentaros a José Veneroso, a don José Veneroso, que ha sacado cum laude en su tesis doctoral, pero yo les voy a acercar un poco el Pepe Veneroso que yo conozco. Pepe Veneroso y yo coincidimos en la revista Alameda, a la que yo, por cierto, he hecho muchísimo de menos, y yo me acababa de incorporar de la baja maternal y unos días después apareció Pepe en multimedia, en el despacho de la revista Alameda, y me dijo que había entregado unos trabajos y que no los había visto publicados, que qué pasaba, que si había algún problema. Bueno, nos pusimos a buscar, los trabajos no aparecieron nunca, así que me los volvió a enviar y a partir de ahí él empezó a colaborar en la revista Alameda. El primero fue de toponimia, además. De toponimia. Toponimia En la zona de Guadalquitón, de Borondo y... Sí. Primeramente quería agradeceros la oportunidad que me dais aquí siempre en San Roque, en el centro como en mi casa. La verdad que muy encantado de estar aquí
y las gracias de tipo personal a Santi y a Rocío por vuestra acogida. Así, por supuesto. Que siempre que te he pedido algo... Siempre quiere algo de San Roque, Belén. La verdad, tengo muy buenos amigos en San Roque y tengo muchísimo cariño a esta ciudad. Efectivamente, como tú decías, yo el primer trabajo que envié a Alameda era un trabajo de toponimia y quería rescatar una serie de topónimos que aparecían en el término municipal de San Roque y que nadie lo había estudiado. Y entonces me pareció interesante, digo, pues me gustaría dar a conocer esto. Una toponimia, además, que en tu libro, en Guadalfranque, Julio 711, también va a tener muchísima relevancia, pero vamos a hablar de la toponimia en el libro después. Total, que después de la revista Alameda, que incluso tiene un monográfico de oficios y tradiciones para el recuerdo, es el único monográfico de la revista Alameda y es obra de Pepe Veneroso. Después coincidimos o colaboramos o me hiciste trabajar para el tema del Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, esa presencia de Franco en 1935 en Gibraltar. Sí, hubo un proyecto en el Instituto de Estudios Campos Gibraltareños en la que se nos pidió a los investigadores ya con cierta veteranía pues, incorporar en las líneas de investigaciones que llevábamos, pues incorporar gente joven. Y entonces yo conocí a Belén de la revista Alameda, se lo propuse, pero claro, a mí me pareció un calvario meter a una amiga en una tema de investigación como yo llevaba, que era historia medieval. Y entonces, pues digo, bueno, vamos Menos mal que no lo hiciste, porque si no, no hubiésemos tenido vamos a buscar algo que sea un poco más ameno y que ella se encuentre más cómoda. Entonces decidimos entrar en los archivos de Gibraltar. Yo tenía noticias de una edición del Gibraltar Crónica, de los primeros días de la Guerra Civil, que había una edición en castellano, y me pareció interesante dar a conocer esa publicación. Efectivamente, cuando nosotros nos acercamos al Garrison Library, comenzamos a trabajar sobre este, vamos, eran varios días, fueron varios ejemplares de Gibraltar Crónica, y la verdad es que quedé muy contento, y bueno, yo me imagino que ella también. Y a partir de ahí, pues surgió, porque estando investigando este tema, una mañana, me acuerdo perfectamente que era por esta fecha, lloví una mañana infernal, llegamos al archivo de Gibraltar, y fue cuando localicé una reseña, también en el Gibraltar Crónica, en la que se hablaba de la visita de Franco a Gibraltar en el 35. Y yo me quedé, la verdad que me quedé sorprendido. Yo esto no lo había oído nunca, pero para sorpresa mía, nadie se había percatado en ello. A Belén le digo, Belén, vamos a dejar todo lo que llevamos y vamos a centrarnos en esto. Y a partir de ahí... Pues, esa fue la comunicación en el instituto, pero después tú ya seguiste con esa línea de investigación y su obra sobre las visitas de Franco a Gibraltar. Yo lo que les quiero acercar es la relación de trabajo que yo he tenido de amistad ya con Pepe Veneroso. Pepe ayer, por ejemplo, estaba en el Centro de Mayores de la Tunada dando una charla, una conferencia sobre la lengua de arena de Gibraltar en el siglo XIII. Lleva el taller de investigación, como dice Rocío, de historia y tradiciones y costumbres en el Ateneo. También tenía yo el yacimiento de Zanovana, arqueológico, que es un asentamiento romano, que lo ha puesto él en valor y está ahí batallando para que sea reconocido. Afortunadamente ya por lo visto hemos llamado la atención de la UCA de Cádiz y ya están, nos han dado la promesa de que se van a acercar los arqueólogos y van a hacer un estudio preliminar antes de, vamos, si procede a hacer las catas y tal, algo. Que yo te definiría, Pepe, como un divulgador entusiasta. Te encanta todo lo que sabes, todo lo divulgas. Sí. Una inquietud infinita por la investigación, por ponerlo además todo patas arriba, que es lo que tiene este libro que vamos a presentar hoy, que vas a presentar hoy. Y luego también que derrochas energía, ilusión y pasión por la historia. Y que resulta esa pasión y esa energía muy contagiosa para todos los que te conocemos, que somos muchos aquí, y que compartimos ese interés por la historia. Ya, eso es una palabra que viene de un amigo. Yo te dije, yo te voy a hacer la presentación, pero te voy a decir, aparte de que eres una pasada y que tienes un currículum maravilloso que ha dicho Rocío, pero te voy a presentar como amiga también. Yo pertenezco a la cultura del esfuerzo, eso ya prácticamente cada vez se valora menos. Y es cierto, una de mi filosofía de vida
el conocimiento hay que compartirlo. Tú un conocimiento que tú adquieres, si tú te quedas con él, no lo compartes, eso no sirve para nada. Entonces, yo no me guardo nunca nada. Los que me conocéis, me preguntan si puedo ayudar, ayudo. Y me gusta compartir el conocimiento, porque es una tontería que tú te quedes con... No tiene sentido. Creo que se trata es de ir poniendo pies y avanzando. Yo a mí me alegraría muchísimo que alguien joven pues siguiera la línea de investigación, porque este libro, es cierto, es un libro que más o menos sabemos el final y tal, pero yo dejo una serie de tajos de investigación en el libro para que gente joven, pues, que ya con más fuerzas que yo, pues, continúe. Es que eso es esencial y me gustaría aprender dentro de unos años, pues decir, mira, yo me quedé aquí y hay alguien que ha dado un paso más y me enseña. Eso a mí sería lo más, ¿no? Una ilusión enorme, ¿no? Sí. Bueno, venga, vamos a compartir. Vamos a compartir tu libro. Vamos a comenzar, yo voy a comenzar leyendo lo que todos conocemos y que hemos estudiado en los manuales de historia y que él recoge además en su libro. Él dice que, o lo que hemos estudiado todos, la conquista de España por los musulmanes comenzó durante el reinado del rey visigodo Rodrigo. Entonces Muza, gobernador musulmán del norte de África, envió un reducido ejército al mando de Tarik. Este desembarcó en Gibraltar y derrotó a Rodrigo en la batalla llamada de Guadalete 711. Seguidamente los musulmanes se apoderaron con escasa resistencia de Córdoba y Toledo, la capital visigoda. Una versión que tú pones patas arriba. Bueno. En palabras del autor te voy a volver a... Dice, en ocasiones en historia es fácil encontrar hechos que son admitidos de forma sistemática y un tanto convencional. Y lo ocurrido en 711 es uno de ellos. Un acontecimiento que además supuso un profundo cambio en el devenir histórico peninsular. Sí, bueno, efectivamente, eso que tú has dicho, lo que normalmente se aparecía en los libros de texto de enseñanza media en los años 60, años 70, y esa fue una de las razones por las que yo me incliné porque por eso inicia. Una de las cosas era esa, ¿no? Y yo siempre había oído de niño que por aquí entraron los moros, y que habían hecho esto y que conquistaron esto muy fácilmente, que se marcaron en Gibraltar. Y yo siempre decía, bueno, pero esto ¿cómo puede ser? Y luego, para sorpresa mía, cuando ya tuve algún tipo más de conocimiento del tema, pues vi que nadie de la zona, ningún historiador de la zona se había interesado por esta cuestión, y para mí era fundamental para la historia de España. Entonces, en esta investigación lo principal, por lo menos lo que yo creo que es fundamental, es que esta investigación se abordara desde alguien que tuviese el conocimiento suficiente de lo que es la zona nuestra. Sí, se puede escribir libros, se puede escribir libros de historia, por supuesto, investigaciones en la distancia, pero no es lo mismo un trabajo de campo, un trabajo de in situ, que tú tienes que patearte la zona, la comarca donde posiblemente se dieron los escenarios de todo lo que pasa en los primeros años de la conquista, pues tenía que hacerlo alguien de aquí. O sea, eso fue quizá la razón, el recursivo por la que yo me comencé. Yo llevaba una tesis, creo que tú lo sabes, yo llevaba una tesis muy adelantada en la UNED, que era la esclavitud en Al-Ándalus. Era una tesis, pero llegó un momento que a mí se me atravesaba, la verdad, porque no le veía yo el avance, o no tenía la ilusión puesto, porque para investigar hay que tener ilusión, si no, esto no funciona. Entonces, por una serie de razones, en 2006 aparece unas jornadas de historia en la línea, yo presento un trabajo y a partir de ahí es cuando yo realmente me empiezo a tomar en serio esta investigación, porque había tanta cantidad de datos, tanta cantidad de información que contradictoria. A mí, el que conoce Gibraltar sabe perfectamente que es un sitio que no reúne las condiciones mínimas para albergar un ejército grande. Siempre ha sido deficitaria en agua, no hay leña, no hay cultivo, así que eso de meter unas tropas, como nos decían la fuente más antigua, de 10.000, 8.000 guerreros en Gibraltar, pues ya era una cosa, además te la hacían en 2 renglones que no sabían lo que estaban hablando, estaban hablando de Gibraltar. Entonces, la revisión de las fuentes, vamos a tocar los ejes fundamentales del libro. La revisión de las fuentes ha sido uno de los ejes fundamentales en el que sí, va a pasar. Yo esta investigación partí de cero. Es decir, yo voy a revisar todo y todo lo voy a poner en duda. Y a partir de ahí empecé a construir mi propuesta. Efectivamente, yo me fui a la fuente
las fuentes coetáneas, las fuentes más próximas a los hechos, pues en teoría deben ser las más fiables. Yo me fui a la crónica del 654, que es la crónica mozárabe, una crónica latina, y esa es la más antigua. Estuve tocando a Hakan, que era un historiador árabe del siglo X, estuve en los Hadad al-Maimúa, que es una colección de textos. Luego había un tal Ben Cutilla, que era musulmán, pero era descendiente de godos, de ahí el nombre Ben Cutilla, ¿no? Hijo de la goda. Y la verdad es que empecé digamos, a profundizar en esta fuente, pero luego, claro, esto fue el hilo para desheredar la madeja. Y la verdad es que lo que más me sorprendía es que había muchas contradicciones entre las fuentes y sobre todo a la hora de identificar lugares. Y había una serie de razones por las que cada vez la palabra es que me enganchó el tema. Esto no puede ser. Porque estabas encontrando que al revisar esas fuentes no había mucha... No, para nada. No solo desde el punto de vista de la toponimia, que es de la fuente, sino también desde el punto de vista estratégico-militar, porque todo el mundo sabe lo que es un verano aquí en el sur y las tropas necesitan alimentos, necesitan agua. Yo esta mañana comentaba que nuestra comarca es muy peculiar en algunos aspectos, por ejemplo, en la hora de la recolección del trigo, del grano, ¿no? Aquí nosotros siempre se ha trillado en junio, un mes antes que en otras zonas de la península, y es por la simple climatología para evitar un poco el calor, ¿no? Claro, entonces no, y que maduraba incluso antes aquí el grano, y que siempre ha sido deficitario, esta zona siempre ha sido deficitaria en cereales, pero aún así, esta información la tenía la gente del norte de África cuando vienen, y ellos sabían perfectamente la situación que nos encontrábamos. Hay una incursión previa de Tarif el Malín, que la hace por Tarifa, partiendo de Tánger, digamos, la entrada natural. Si tú vienes de Tánger hacia la península, la entrada natural es por Tarifa, pero si sales de Ceuta, no, si sales de Ceuta, la entrada natural es o bien hacia la bahía o bien hacia la costa de Levante. Esas serían las dos, digamos, zonas, ¿no? Las dos rutas, ellos le llaman Mayat. Son las dos. Entonces, los que vinieron nos conocían perfectamente. Además, que no le iba a sorprender. No. Además, hay que tener en cuenta que hay un sustrato cultural, y porque en la zona norte, tanto la Mauritania tingitana como la Mauritania canceriense eran dos provincias romanas, y allí se hablaba un dialecto de latín, era el afrorománico, y aquí se hablaba el romance, es decir, que por lo tanto la lengua tampoco era ningún no es ningún obstáculo, sino ellos se podían comunicar perfectamente. Había transiciones comerciales, de hecho lo que era la zona del estrecho estaba en poder de un conde, el famoso conde Julián de las crónicas, y este hombre era el señor de las dos orillas, tenía posesiones tanto en la península como en el norte de África, principalmente y probablemente Almadraba. Sí, estaban dedicados al tema de la Almadraba y al tema sobre todo, porque hay un dato que en el 708-709 se sufre en la península una crisis, una hambruna, una sequía, y el grano, en lo que es el cereal, que siempre la bética siempre ha sido deficitaria en grano. Hemos sido muy ricos en aceite, pero en grano no teníamos tanto. O sea, desde el tiempo de Roma siempre se había traído el grano de la zona norte de lo que actualmente es Marruecos, y en este momento pues pasa lo mismo, es decir, se vuelve a traer grano. ¿Quién estaba, digamos, o monopolizaba este producto? Pues el conde Julián. Esa es la situación previa, antecedente a esa batalla. Sí. Bueno. A grandes rasgos. Sí. Hay un dato que me gusta siempre resaltarlo, que se olvida, y es que el conde de la Bética, Rodrigo, luego fue el rey, pero era conde de la Bética, siempre tuvo sus pretensiones por controlar la zona del estrecho, una zona muy rica. Y entra, claro, un claro conflicto con Julián. Julián era, digamos, para mí era feudatario de Witiza, del rey. Witiza muere y hay una guerra, para mí una guerra civil, el Senado elige a Rodrigo, pero lo que a nosotros, digamos, nos va a salpicar, digo, a nosotros me refiero a la zona nuestra, es que las posiciones de Julián pasan a manos de Rodrigo.
Y Julián pierde traducta y se va a la zona norte. Entonces, una de las razones para mí por la que los musulmanes, o mejor dicho, los bereberes, entran en la península ibérica es para recuperar esas posiciones que había perdido Julián. ¿Para apoyarle? Para apoyarle y recuperarlas. Exacto. Eso explicaría que la mayoría de las tropas que entraron inicialmente, bereberes, no traían caballería, no le hacía falta. Porque pensaban llegar y a posicionarse de lo que es el arco de la bahía. sin ninguna pretensión más. Ese era. ¿Y qué pasa? Pues, Porque tenemos ya esa zona que es lo que, bueno, pues que, es lo que se está... hay un intento, primero, hay un intento de impedir porque el desembarco de las tropas bereberes, aunque en todos los libros aparece como Gibraltar como principal punto de arribada, no lo es, porque en términos, digamos, militares, siempre que se hace una operación militar, siempre se toma por referencia algún accidente geográfico, algún punto relevante para tomar, digamos, como hito. Pero realmente, aunque sí es cierto que hubo un intento en la zona de Cartella, que las crónicas lo dicen, fueron rechazados, fueron hacia la parte de levante de Gibraltar, desembarca un pequeño, digamos, contingente de tropas, se hacen con la atalaya, pero el grueso de las tropas donde desembarcan, por lo menos así lo defiendo yo, es la zona de Borondo Guadalquivir. Pero antes de llegar a ese punto, que yo he dicho muy pronto qué pasa, antes de eso tenemos que revisar las versiones y todos los trabajos relativos a eso antes de llegar a lo que tú defiendes. Porque aparte de revisar las fuentes, también haces una revisión crítica de esas posibles ubicaciones que se le dan a esa batalla fundamental. Si hablamos de la batalla, sí, por supuesto, la batalla... Es que, vamos a ver, la batalla realmente, la fuente, la primera fuente, o digamos, la más cercana al 711, que es la crónica mozárabe, te habla de la montaña transductina. Montaña transductina, para mí no hay duda en que está haciendo referencia a Julieta Traducta. Digamos, el debate viene en qué consideramos montañas transductinas. En principio, hay un término que para mí es fundamental, que la crónica no te dice montaña, te dice promontorio. Y hay una diferencia. Promontorio es un accidente que es una montaña, un peñón, una masa que se mete en el mar. Entonces nos está indicando que puede ser perfectamente Gibraltar. Soto Chica, este hombre que ha sacado ahora el trabajo hace unos meses, pues una de las cosas que decía que en lo que basa su propuesta es que habla que las montañas transductinas hablan plural, que tienen que ser varias, que te está refiriendo a Algeciras. Yo eso también lo pongo en duda, porque para alguien que no conoce Gibraltar y tiene referencia de oídas, si se pone desde Algeciras, solamente ve la morfología de Gibraltar, el perfil de Gibraltar, está viendo 3 crestas. Perfectamente puede hablar en plural. O sea, que ahí tenemos el plural, si lo vemos desde... Puede ser. No tiene por qué... viéndolo si ves, porque Gibraltar, donde lo mires, desde el punto de vista que tú lo mires, siempre tiene una visión distinta. Pero si tú lo ves desde Algeciras, ahí ves perfectamente que hay tres crestas. Entonces, ahí puede ser una de las razones. Luego, Al-Hakam, que es, digamos, el siguiente en la crónica, pues te habla de un río llamado Wadi Hakim. Lo más fácil, todo el mundo, o la mayoría, lo han identificado este Wadi Hakim con la isla Verde, con la isla que existía en Algeciras. Pero... La tenemos por ahí, ¿no? Sí, muy bien. Mira, esas son las crestas que yo me refiero, incluso ya en un grabado te lo resalta. Pero quería enseñaros... A ver si... Aquí. Eso también era una isla. Y esto estaba en el Guadarranque. Este era el estuario del Guadarranque. Entonces, ¿por qué iba a ser la isla Verde y no ser esta? O sea, que tú pasas la isla ahí. Claro, Yacira de Joaquín realmente está hablando, el término en árabe es madre.
Un walat era digamos, la esclava madre, es decir, la primera esclava que le daba un hijo varón digamos, al dueño, al señor, ¿no? Entonces, las crónicas te hablan de que Tari Ben Siyá viene acompañado de un walat y que tenía un hijo que se llamaba Hakim. Para mí, puede ser que se pueda identificar con el Guadarranque. Lo interpretas así, ¿no? Se puede interpretar. Porque además hay una crónica que te dice que dejó, cuando Tari Ben Siyá se interna en la península, deja a la madre de Hakim, la deja en una isla y tal, habla de Al Jazeera, y dice que es una isla que se encuentra en el camino hacia Córdoba. Todo el mundo da por hecho, digo, autores posteriores, de que el camino de Córdoba desde Cartella era digamos, el que utilizó en la Edad Media, el tiempo de Alfonso X, cuando te venían las tropas a sitiar Gibraltar y Algeciras y tal, es la más conocida, que tiraba por Medina. Pero es que hay un ramal romano, que aparece en la margen izquierda del río Guadarranque, digamos por la parte, por lo que hoy en día es hay un camino que es utilizado por la hidrográfica, y antiguamente era una carretera, todavía aparece en algunos mapas, aparece. Entonces ahí es donde yo creo que había un ramal de calzada romana que conectaba con Cartella y que se internaba hacia el interior, iba directamente a Oba, que era Jimena, pasaba buscando Arunda, que está cerca de Ronda, y luego pasaba a Ocuri. Y de ahí ya prácticamente, tirando por Montellano, estaba ya en el valle del Guadalquivir. Entonces, de hecho, esa ruta es la que las fuentes te hablan de cuando Neo Pompeyo, después de Munda, la batalla de Munda, en la cercanía de la provincia de Córdoba, es derrotado y viene herido y entra, vamos buscando refugio, viene buscando refugio a Cartella, y es el ramal el que utiliza. Por lo tanto, es un ramal bastante conocido, que se atajaba, es decir, se acortaba camino. No era de los más conocidos, pero todavía debería estar operativo, y ellos lo conocían. ¿Cuál es la otra parte que tú dices, por qué sitúan la batalla aquí? Bueno, para mí hay un topónimo que es clave, que es Albujaira. A mí cuando la fuente dice Tari Ben Siyá se apoderó de Tradusta y del lago, yo me chirría de que sea de Tradusta y se vaya al lago, interpretando al lago a las Andas, cuando es más fácil que lo que está hablando en la crónica es que tomó poder de Tradusta y del arco de la bahía. Que tú interpretas como lago. Claro. ¿Por qué? Pues el término bahía, como accidente geográfico, es relativamente moderno, es del siglo XVI, aparece en la primera cartografía holandesa. Anteriormente, por ejemplo, en época romana, se utilizaba el mismo término tanto para definir bahía como golfo. Por ejemplo, sinus, ¿no? Decía sinus cartellensis, bahía de Cartella. Sinus tartesi, golfo de Cádiz. Pues los musulmanes igual utilizaban Albujaira. El término Albujaira. Albujaira se refería tanto a un mar pequeño, una bufera, un barecito, una bahía. Entonces, para mí es clave. ¿Por qué? Porque si yo relaciono la montaña traductina, relaciono el Wadi Hakim, relaciono el lago, digamos, Albujaira, pues todo coincide, por lo menos, que la batalla fue aquí en esta zona. Pero si tú sigues profundizando y ves, por ejemplo, lees los textos de Bencutilla, como he dicho, era un historiador andalusí, descendiente de godo, pero este hombre transmitía su conocimiento oral, no se escribía. Entonces, es muy fácil de que haya en las transcripciones, es muy fácil que se cometan errores, pero todavía, digamos que es más fácil de que este hombre, al ser descendiente de godo, utilizaba palabras híbridas. Entonces utilizó un término que se llamaba wadi, que era un término árabe, y utilizó el término laco, que era ibero-romance o latino. Entonces, Guadilaco, que es el famoso Guadilaco, y del que después van a ser digamos, digamos, el origen de lo que fue la batalla de Guadalete, probablemente venga de ahí. Pero es que
Guadilaco, como Guadilaco, para mí puede ser una perífrasis o un nombre genérico, porque Río del Lago pueden ser varios en la zona nuestra. Puede ser Guadarranque, puede ser, digamos, el Barbate, la Laguna de las Andas, o puede ser, digamos, si consideramos lago, lo que era el Sino Tartesí, puede ser el mismo Guadalete. El problema con Sánchez Albornoz, el famoso de Guadalete, es porque él todavía, digamos, riza más el rizo. Él no hace descender la batalla de Guadalete del lago. Él lo hace descender de un término que es el Laca, de una ciudad romana que no ha aparecido. No hay, digamos, constancia física ni un yacimiento que diga, esto es Laca. Solamente se apoya en textos de Beringiari en el siglo XIV, hablando de unas termas o aguas medicinales. Tenemos en la provincia de Cádiz muchísimas. Incluso aquí en Miraflores había una fuente medicinal, pero teníamos aquí en Algeciras, ¿no? La Fuente Santa y tal. Pero es que este hombre se basa porque yo, digamos, tuve el atrevimiento, entre comillas, de poner en duda lo que decía Sánchez Albornoz, que esto era como hacer... ¿no? Claro, entonces yo cuando leí el trabajo de Sánchez Albornoz, a mí me parecía un trabajo impecable, formidable, pero claro, yo veía que partía de unas premisas equivocadas. Entonces, si partía de premisas equivocadas, el resultado también iba a ser... Entonces, yo dediqué muchísimo tiempo a desmenuzar el trabajo de Sánchez Albornoz y de dónde había cogido la fuente de Sánchez Albornoz. ¿Qué pasó? Pues, para sorpresa mía, pues realmente cuando tú empiezas a reducir, digamos, dónde se apoya Sánchez Albornoz, pues muy poca cosa. Se queda sin base. Poca cosa, porque él habla de 3 piezas anfóricas, es decir, trozos de ánfora que recuperaron en el Monte Testaccio. El Monte Testaccio es un monte que está a las afueras de Roma, donde tradicionalmente se vertían todas las ánforas que venían de la Bética y tal, como unas escombreras, ¿no? Y entonces ahí aparecen una serie de trozos de ánfora, en la que en algunas aparece la palabra, bueno, en 3 aparece laca, en las demás aparece una contracción. Yo en el libro lo explico con detalle, porque la verdad es que merece la pena, porque es que realmente es donde podemos tirar para desmontar todo lo de Sánchez Albornoz. La teoría, ¿no? El conocimiento de la zona. ¿Qué te has pateado por el campo de Gibraltar? ¿Qué no te has pateado? Bueno, ¿Qué no has trabajado? Hombre, yo siempre digo, yo conozco los parques locales, pero también te digo, no lo conozco, porque es que es tan grande que yo llevo muchísimos años. ¿En qué te ha ayudado, Pepe? A mí me ha dado la vida. Para mí, yo no entendería una investigación, y menos de este tipo, si tú no vas al sitio. Ahora mismo, con el tema este de Fotochica que puso hace unos meses, lo de trasladar la batalla, que no es nuevo, que eso ya en Dossi ya hablaba en el siglo XIX, lo único que él ha hecho una variante, se la ha traído un poco más hacia Fascina, pues yo esta zona sí la conocía, yo eso lo he pateado. Pero tú sabes, digo, igual he pasado por allí y no me he dado cuenta. Y volví hace unos meses, en pleno verano. Y la verdad es que fui y digo, yo estoy convencido de lo que yo vi y sigo convencido de lo que estoy viendo ahora mismo. Es decir, que este hombre está equivocado. Pero además es que lo que más me sorprende es que no, porque este hombre tiene un equipo de investigación, lleva arqueólogos. Pero claro, los arqueólogos, yo no quiero criticar ni polemizar con nadie, pero los arqueólogos que llevan no son especialistas, por ejemplo, en cerámica romana, ni son especialistas mejor en exhumaciones. Entonces, no es lo mismo. Entonces, yo veía, digo, bueno, como este hombre ha estado aquí y no en su artículo, por lo menos hace una mención de que esto está lleno de cerámica romana. Esto es un asentamiento romano, de tierra sigilata, de ladrillos, de tégula. Y no lo dice, vamos, otra cosa, pero no reparan eso. Entonces, a mí me sorprendió. Incluso hay un topónimo, que es Sotobarro, que te está hablando. El topónimo ya se ha perdido. Y estuve en el sitio, había unas murallas, unos muros. Para mí aquello es un alfar romano. Entonces, Sotobarro pues, te está diciendo, ya te está poniendo sobre la pista que aquello es un sitio donde trabajaba el barro. Son detalles, pero fíjate. Por esta zona, por el campo de Gibraltar, si quieres, podemos entrar de lleno en la batalla ya y nos vas explicando cómo entiendes tú. Hombre, vale, la batalla yo la sitúo exactamente en una zona que se llama el Chapatán.
Para los que conocen la zona, desde la venta de los Timbales en dirección a la venta Game, toda esta llanura de ahí, es donde yo Ahí lo es donde ubico. sitúa. Yo lo ubico. Para los que tenemos cierta edad, sabemos lo que pasaba aquí en esta zona cuando venían las crecidas del Guadarranque. Sí, hasta que no se hizo la presa del pantano, aquí venían unas crecidas enormes de Guadarranque con mucho arrastre de material y prácticamente se inundaba todo lo que era Taraguilla, todo eso era una zona inundable. De hecho, Los vecinos de la estación todavía hay... Bueno, eso era un mar, Entonces, la verdad es que es una zona pantanosa con una vegetación muy característica, con carrizo, con mucha junco y tal, ¿no? ¿Qué pasa? Que esa zona, pues, para mí reúne todas las condiciones, digamos, idóneas para tú, digamos, digamos, compensar la desventaja de tú luchar en una batalla, porque claro, esto de las películas que nos salen las batallas campales, todo esto, eso en la Edad Media eso se intentaba de evitar, porque una batalla campal, por mucha fuerza que tú tuvieses, era siempre un resultado incierto. Las batallas campales siempre se intentaban de evitar. En este caso, yo creo que por posicionamiento de cuando se llegan los bereberes y se instalan en la zona del Arco de la Bahía, la zona de Borondo, pues la verdad es que no tiene lógica que se desplacen hacia el interior a buscar al encuentro de un ejército como es el visigodo, que tiene la mejor caballería de aquel momento, una caballería que ellos toman de la época de Bizancio, todos los catafaltos estos famosos que tienen unos caballos, eran totalmente armados, ¿no? Eran muy lentos, movimientos muy lentos, pero claro, era un cuerpo de ejército que necesitaba un espacio llano para poder hacer las movilizaciones, digamos, del orden de batalla. Entonces, esa zona reúne esa condición, sí la reúne. Luego, a nadie se le ocurriría de internarse en pleno mes de julio sin caballería. Ya no digo a Guadalete, que está a 100 kilómetros. Yo digo aquí a la Janda, a la zona de Facina o a la zona de la Laguna. Es más cuando este hombre Zotochica, vamos, recalco Zotochica porque es el último que ha hablado del tema. ¿No? Y entonces Zotochica dice que además te da el Monte de la Suya, te da los topónimos, te da el Cachofá. Pero claro, digo, este hombre ha sido militar, Zotochica ha sido militar. Digo, bueno, este hombre que es militar, ¿cómo se le ocurre de plantear una batalla poniendo el cuerpo de la caballería, esta caballería pesada, a espaldas de la Laguna de las Andas? Si en un momento que la batalla le fuese medianamente adversa, se veían acorralados. Entonces, no tiene mucho sentido. Para mí no tiene mucho sentido. Todavía, si situase, digamos, la fuerza berebere en la zona del Torrejosa, que es otro monte que tiene cierta relevancia, pues todavía yo, pues mira, lo discutiría, pero donde dice él, no, para mí no. ¿Lo ves? No, para nada. Yo la única propuesta que veo más lógica, que tampoco estoy de acuerdo, es una que hizo un tal Bernabé, que situaba la batalla en un arroyo que se llama San Ambrosio, que está por la parte de Conín. Pero claro, este hombre sí es cierto que allí encontraron bastante vestigio arqueológico, pero claro, lo que este hombre no sabe o no dice es que ahí esa zona, con el problema que hubo de ruralización en la época visigoda, eso estaba todo lleno de cenobios y de sitios eremíticos, y aquí había una comunidad, digamos, de iglesias rurales increíbles. Entonces eran grandes latifundios donde se trabajaba todo lo que es la zona de Tarifa, ¿no? Es decir, desde Vejer, toda la zona de ahí es una zona, vamos, todavía se ve, la Tapatanilla, toda el Almanchar, toda esta parte de ahí siempre ha sido una zona de grandes extensiones de cultivo. Entonces ahí sí es normal que aparezcan restos metálicos, pero puede ser de arado, puede ser de cualquier otra. No tiene por qué ser de la batalla. Vamos a volver a Guadarranque. Sí. Bueno, estamos en el Chapatal. Sí, tengo un mapa aquí, tengo un mapa que es bastante indicativo. Lo que iba a decir es eso, que esto, lo de la batalla es una recreación, por supuesto, porque no nos movemos, digamos, en la hipótesis, ¿no? Mira, para mí, de lo que yo he visto y lo que yo puedo contrastar con la fuente, para mí,
para situarnos, esto sería la venta de los timbales, estaría por aquí, esto sería el monte, el monte del Cerro de la Pólvora, la cuesta del Cerro del Huevo y tal. Las tropas visigodas aparecieron, estuvieron aquí posicionadas. La caballería del ejército de Rodrigo intenta de hacerle frente, sigue, porque Rodrigo tiene noticias de que bien o el ejército estaba en Cartella, en Gibraltar, porque hay un episodio anterior a la batalla de Guadarranque, en el istmo de la bahía, que aparece en muy pocas crónicas, en muy pocos textos, y del que voy a intentar hablar unos días allí a través del Ateneo. Una batalla que tiene lugar en lo que es hoy en día el solar de la línea, ¿no? El caso es que este hombre tenía noticias de que... El micro, Pepe, Ay, perdón. escuchando. Que tenía noticias de que los bereberes estaban, digamos, posicionados en esta zona. Yo, para mí, este hombre, Tari Bencilla, le tiende una trampa a Rodrigo. Una trampa la misma que cayó su sobrino, que es el que va a combatir a Gibraltar. La trampa es la siguiente. Siempre se ha dicho, por lo menos muy generalizado, de que hubo una traición. El ejército visigodo fue traicionado. Y yo, más que traición, lo que sostengo es que hubo una digamos, incomparecencia al campo de batalla. Es decir, por la ley de Wamba, que era un rey anterior a Witiza y tal, había una ley en la que estaba obligado, digamos, todos los señores a aportar tropas cuando el rey lo necesitara, lo que llamaban escándalo, es decir, bien por una invasión extranjera o bien porque hubiese un tumulto interior, es decir, lo que era una guerra civil. En este caso se dan las dos situaciones, es decir, se daba la situación de que tenían tropas, digamos, invasoras, que eran bereberes, y se daba la situación de que había una guerra civil porque, digamos, los hijos de Witiza no habían aceptado, digamos, el mandato del Senado que habían elegido como rey a Rodrigo. ¿Qué pasa? Pues que hay una incomparecencia de parte del ejército visigodo en la orden de batalla, y eso es lo que realmente es, digamos, decanta, digamos, la batalla, o por lo menos facilita la derrota de Rodrigo. Las tropas, para mí, el grueso de las tropas de Tari Bencilla estaban acampadas en lo que es Guadalquitón. Guadalquitón, el topónimo Guadalquitón significa Valle de la Acampada, curiosamente. Entonces yo, para mí, partí de ahí y siempre he sostenido de que el grueso de las tropas musulmanas digamos, acamparon en la zona de lo que es Borondo Guadalquitón, una zona con leña, bastante arboleda, todo el mundo lo conocemos, agua, fértil, casa, y además, lo más importante, que estaba fuera de la vista de las bahías. Es decir, desde Guadalquitón no se puede ver la bahía, es decir, ni desde Gibraltar ni desde Tierra Carbonera. Además, era un sitio que era bastante conocido porque allí siempre ha existido algún asentamientos romanos y asentamientos posteriores. Entonces, esa tropa es la que, digamos, pasando desde un camino que yo lo he hecho varias veces, que todavía se puede seguir, un camino de herradura, que va desde las playas de Guadalquitón, se interna por lo que es Sanobana, se interna por la zona de lo que es el Pinar del Rey, el Pico del Águila, y viene a aparecer justo donde están ahora reciclando el material metálico que hay en las vías del tren, no sé si lo habéis visto. Bueno, pues en esa zona de ahí aparece este camino. Entonces, para mí, lo más probable es que ellos entraron en el señuelo de que había unas tropas posicionadas, fueron al ataque, y en las tropas bereberes, que sí, ahí ya sí contaban con algún tipo de caballería, una caballería ligera, porque la caballería, vamos, uno digamos, los recursos militares más importantes de los bereberes también era la caballería, pero era una caballería ligera, una caballería que montaban a las jinetas, es decir, una caballería que necesitaba los estribos y podían... Menos estática, ¿no? Menos claro, pesada que la pero otra. era más móvil, utilizaban la técnica de tornafulla, es decir, atacaban y regresaban, lanzaban, y entonces pero podían disparar flechas de desmontado, es decir, cosas que los visigodos no podían hacer. Entonces, prácticamente, eso es lo que... Esto es una recreación, por supuesto, porque no tengo datos suficientes para confirmar esto, pero es ateniéndome a las fuentes y ateniéndome a la lógica militar, común, ¿no? probablemente, si no esto,
Algo muy parecido. parecido a esto. También hay que tener algunos detalles, por ejemplo, porque yo me baso mucho en la toponimia. Aquí en la zona, esta parte de aquí, yo creo haber encontrado los campamentos, ¿no? Por ejemplo, hay un cerro de Cerro Cotilla, o Cotogordo. Esos topónimos son los que te... La que está por aquí. Está la curtidora aparecieron unas piedras canteadas que yo estaba loco buscando el sentido hasta que ya me han dicho que puede ser que era utilizada para, digamos, trabajar los pergaminos, el papel, o bueno, digamos, el cuero, para entenderlo. El cuero se adobaba, se metía eso y luego una vez que ponía el acero, pues se utilizaba. Bueno, el caso es que toda esta zona de aquí, Cerro Galve, el cortillo del aceitera, el monje, la aceitera, toda esta zona de aquí, incluso la alquería de Perales, que también está por aquí. Sí, que hay una serie de sitios, de topónimos, en los que sí han aparecido algunos restos, pero nadie, por lo menos yo no me atrevo a decir que correspondan a esta época. Sí es cierto que un señor, un tractorista de esto, encontró, me dijo, yo no lo sé porque yo no iba con él, que en los alrededores del Cortijo Grande de Guadarranque encontró una moneda, y la moneda yo la he visto, y es un fulo de conquista, es un fulo de lo que se acuñaron en el norte de África y con la que se pagaban las soldados de los bereberes que entraron aquí. Es una sola moneda, no es un, digamos, un vestido referencial, pero algo es algo. También decía este fotochica que contando una punta de flecha allí donde decía él era suficiente. Yo, para mí más lógico encontrar una moneda de una época que una punta de flecha que puede ser de cualquier, pues esto es lo que yo veo. Estupendo, se ve bueno. exactamente lo que defiende. Consecuencias. Yo defiendo que... Porque esto es un primer momento muy... hay un dato en las crónicas que a mí de verdad me sorprendió. Y es que inmediatamente a la llegada de Tari Ben Sillá digamos, a la batalla, aparecen los textos que viene población civil detrás de las tropas militares. Entonces, yo defiendo que nada más termina Guadarranque se empiezan a establecer aquí, hay unos primeros repartimientos de tierra. Yo siempre pongo de ejemplo Cartella. Cartella es un sitio, aparte de todas las connotaciones romanas, pero en esta época va a adquirir también su importancia. ¿Por qué? Porque aunque siempre se dice que Tari Ben Sillá es el que lidera las tropas invasoras de 711, es decir, una invasión bereber, no hay cabe duda, los árabes era poquísimo. Es una invasión bereber y durante los 2 primeros años esto va a ser un dominio bereber. Al frente de estas tropas hay un lugarteniente que es Tari Ben Malik, que ya hizo una incursión de tanteo en Tarifa, de ahí para mí viene el nombre de Tarifa de ahí. Y este hombre está al frente de las tropas, digamos, de la vanguardia, de las tropas de Tari Ben Sillá, y es el que toma Cartella en el 711. Como regalo o como contraprestación a ese servicio, Tari Ben Sillá le concede a Tari Ben Malik, le concede Cartella como Ista. Ista era una concesión territorial. Hay quien dice que era de tipo feudal. Hay debate, porque el feudo era, digamos, de tipo vitalicio, era hereditario. El Ista era solamente una concesión temporal y solamente se cedía lo que era el usufructo. Pero, andados los años, digamos, Tari Ben Malik fue una posición de Tari Ben Malik. Si tú le sigues la línea genealógica de Tari Ben Malik, aparece la 7ª generación, creo que es alguien que es muy conocido, que es Ben Amir al-Mansur. Era familia. Y si tenemos en cuenta que generalmente, esto no creo que venga en el libro, pero ya lo voy a contar, generalmente nos cuentan de que Al-Mansur era algecireño, ¿sí? Porque estaba en la cura de Algeciras. Pero cuando habla, dice que habla de Turrus, y lo estuvo en el Guadiaro, y digo, ¿el Guadiaro? ¿No sería Torre Cartagena?
Qué barbaridad. que además era una propiedad de toda su familia. Sí, para mí Almanzor nació ahí, En Cartella. claro, en Torre Cartagena, lo que actualmente está lo que le llamamos los castellones. Bueno, aquí hay gente que sabe perfectamente lo que estoy hablando, ¿no? La zona de arriba. Y para mí, seguro que es ahí. Luego digamos, su relación con los bereberes, si conocemos la historia de Almanzor, él para oponerse a los sacalibas, a lo que era la guardia del califa, él echa mano otra vez de los bereberes. Y vienen unos otros cuerpos de bereberes del norte de África, a lo que se llama, digamos, en la fuente, los textos neobereberes. Y que todo, para mí, va encajando todo. ¿No? Vamos a ir terminando porque vamos a abrir un turno de preguntas, Sí. si queréis. ¿Cómo se puede o identificarnos ese contexto que tú nos has contado de lo que pasó en 711 trasladado a este contexto actual? ¿Cómo sé? Porque tú hablas de Julián, que es parte de... Contextualizarlo, digamos. Exactamente, contextualizarlo. Sí, bueno, esto prácticamente, la historia se repite. Es decir, los movimientos de flujo migratorio siempre han existido. Además, nosotros tenemos la ventaja o la desventaja, como lo queramos ver, que esto es un centro neurálgico. El centro de Gibraltar es una puerta, para bien o para mal, y esto es un tránsito. El problema que hemos tenido los historiadores es que nos han acostumbrado y hemos seguido estudiando la historia de compartimentos estancos. Y la historia de España, la historia de África, no tiene nada que ver. No, por supuesto que sí. Y con un toque de rechazo también. Bueno, también. Vamos, si nosotros hiciéramos algunos estudios de ADN, no sé cómo llamamos, alguna sorpresa. Así que realmente, por ponerte un ejemplo, yo tuve una conversación con Gutiérrez Lloré, que para mí es de las mejores ceramistas sobre todo de época andalusí de España, y yo tuve en Tarifa, coincidí con ella, y entonces ella me hablaba porque ahora somos en historia, yo creo que en todo eso somos muy, digamos, puntillosos, los términos, ¿no? Esta me hablaba de cerámica paleoandalusí, o cerámica tardía. Bueno, ¿y usted en qué diferencia una cerámica paleoandalusí de una tardorromana? Si estamos hablando del mismo contexto, porque una cerámica que estaba hecha en el norte de África con un tono lento, porque era un tono lento casi todo, tardorromana, ¿tú cómo lo puedes diferenciar para los? Si estamos rizando, si tú me dices una cerámica califá, una cerámica de época, digamos, almohade, pues sí, tiene una diferencia grande, pero en esa horquilla temporal, no. Entonces, lo que quiero decir es que prácticamente esto era un continuo, aquí no había una diferenciación. Yo siempre recalco de que, por ejemplo, las monedas de conquista, a mí me llamó la atención que durante una época eran bilingües. ¿Por qué eran bilingües? Porque los bereberes no sabían el árabe. Entonces, era un dialecto latín. Ellos hablaban bereberes, ¿vale? Bereberes si lo asimilamos con los maorí. Maorí era el habitante del norte de África, de las dos regiones, digamos, romanas norteafricanas. Y entonces estaban los afaricas y había una serie de población. Por lo tanto, no había tanta diferencia. Tampoco quiero con esto resaltar o irme a las teorías de Ferrín o Dolagüe, ¿no? que niega todo este proceso de invasión. Para mí hubo un proceso de invasión, de conquista y de colonización. Porque es una invasión, porque es un ejército bajo órdenes califales que lucha contra un ejército que tenemos un reino aquí que era España, la famosa la moneda de España, reino de Toledo, que los quieren descafeinar los reinos de Toledo, pero para mí el reino de España, que es el heredero de Hispania, como la región, digamos, romana. Y claro, yo creo que el conocimiento, había muchísimo contacto. Es decir, estamos hablando de gente que nos conocíamos muy bien. De hecho, incluso anterior a esta fecha, al comienzo del siglo VIII, donde época, sobre todo bajo imperial, la presencia, digamos, norteafricana de bereberes en la zona de Tarifa es increíble. Sí, hay algunos textos, una fuente que incluso en época de Castino incluso hubo invasiones.
invasiones norteafricanas, está estudiado. Por tanto, no éramos dos mundos aparte. Y bueno, te estaba diciendo que una invasión también es un proceso de conquista, porque se conquista un territorio y se permanece en él, y luego hay un proceso de colonización, puesto que al poco tiempo aparece ya gente asentada, con unos tipos de propiedades distintas, unos tipos de cultivos, se cambia todo, que del libro yo le doy mucha importancia porque la verdad es que para mí Al-Ándalus empieza aquí. Al-Ándalus empieza aquí. Para mí Al-Ándalus, digamos, el promotor de Al-Ándalus fue Musa ben Nusayr, que es digamos, el árabe que viene en el 712 para corregir a Tariq bin Ziyad, que había actuado un poco a su albedrío. Y este Musa ben Nusayr es reclamado en Damasco para rendir cuentas y deja aquí a su hijo. Lo deja en Sevilla. Y no tiene otra cosa que casarse en un matrimonio de Estado con la mujer, con la viuda de Rodrigo. Y este hombre necesita tener tropas, pagar, digamos, para tener un ejército, porque la mayoría de las tropas no lo obedecían. ¿Qué pasa? Que hace un catastro y empieza a tener un registro de la gente. Entonces ahí es cuando aparece ya, para mí, Al-Ándalus. Y nosotros somos protagonistas del campo de libertad. Parte fundamental de ese comienzo. Yo lo pienso así. Si te parece bien, si alguien Sí, tiene alguna por pregunta. supuesto. Hay mucho, ¿eh? Hablando de la población de Castilla, me gustaría que si tienes alguna referencia, porque claro, Castilla en el siglo V es devastada por los vándalos y buena parte de la población huye del temor de esta gente que viene de Huello, y parte se queda ahí, se establece y entierran su riqueza en ánforas con los famosos tesorillos. El último apareció, por ejemplo, en el Cerro Blanco, allí frente al pantalón de refinería, Sí. estos tesorillos que se enterraban con la idea de ponerlos a salvo y rescatarlos posteriormente cuando pasara. Pero muchas de esta gente que enterraron los tesorillos murieron, con lo cual los tesorillos quedaron abandonados. Entonces, prácticamente queda devastada ya la población de Castilla. ¿Cuál es la estimación, si tienes alguna estimación, alguna referencia, de qué población hispano-romana quedaba ahí? Porque creo que debería ser residual cuando llegaron los musulmanes. Sí, la verdad es que desde el mediado del séptimo hasta el principio del octavo hay muy poca información. De hecho, Fali Jiménez Camino, que es arqueólogo del Municipal de Algeciras, siempre que lo veo, me da una novedad de lo que se está avanzando. Porque aquí hay una cosa que yo no he hablado esta tarde, y es que esta zona, aunque políticamente pertenecía al Reino de Toledo, estaba tutelada por los bizantinos. Entonces, cuando la crónica de 754 aparece que los bereberes intentan desembarcar la zona de Guadarranque y son repelidos por los rum, en términos rum, aparte de cristianos, pero siempre había una referencia clara a romanos, es decir, que probablemente la población que estuviese allí fuese un destacamento bizantino que todavía monopolizaba lo que era la comercialización. Con respecto a Castella, se sabe que había partes de la ciudad que fueron, digamos, acondicionadas para seguir, digamos, siendo habitadas. Pero el problema que existe con esta cosa es que los ajuares que se encuentran en las necrópolis no cuando se dice que son paleocristianos y tal, pero siempre surge una duda, y es porque había una moda, es decir, el señor que era visigodo o intentaba lo mismo pasa en todas las culturas, intenta de los adornos y tal, lo que era el ornato, pues utilizaba, digamos, ornato bizantino. Entonces, hay una gran confusión en ese tema, y además en Algeciras la parte de las canciones de Henderson y tal, que también está dando algún extracto bizantino, tenemos ese problema. Pero sí es cierto lo que tú dices, Pepe, que hay un desconocimiento de ese periodo y no se sabe con certeza cuál era la potencialidad que tuviese. Sí, a mí me consta de que Tradusta existía como ciudad, porque aparece en la fuente, y Castella podía ser un enclave, podía ser un lati, un fundus, pero poco más, no tendría más noticias. ¿Alguien se anima más? Paco. En esos primeros días, en esos primeros tiempos,
de la invasión, había una comunidad judía, bien en el norte de África o ya en la península, que jugara algún papel Sí, sobre esto. sí, en el libro lo cuento. Había yo defiendo, pero digo defiendo porque es que, claro, esto son cosas, son interpretaciones. Yo defiendo que había una comunidad judía, digamos, en Traducta. Y esta comunidad judía se traslada a, digamos, por problemas, digamos, de la evolución política y digamos, la convulsión que había político-social en el último tercio del siglo VII, digamos, en el Reino de Toledo, pues estos judíos, sobre todo por una especie de edificio que se llamaba Cataplus, que es donde es una especie de aduana, se sabe que se trasladan a la zona de Tánger. Y estos judíos van a tener un papel relevante porque son los primeros que van digamos, a restablecer la ruta de comercio entre lo que es la península ibérica y la parte africana. Es decir, que esto llega hasta, no sé si habrás escuchado hablar de una tesis doctoral que hizo Zuri Villar, que habla de la fuente al-Ándalus, y habla de este tema que estamos hablando, ¿sí? Del papel que jugaron los judíos, sobre todo hasta llegar a un centro neurálgico que había en mitad de Tombuctú, ¿no? Así que había unas rutas de caravana que traían la riqueza. Y esto siempre va a estar en manos de judíos. ¿Alguien más? Bueno, pues yo te quiero agradecer muchísimo No, que a ti, a hayas vosotros, estado esta tarde con nosotros, invitado por la Delegación de Bibliotecas y en el Salón. Muchas gracias a vosotros. Y aquí tenéis que